Bien, chicos, continuamos, por favor. El siguiente tema de ciudadanía es la democracia en Ecuador desde 1830 hasta el Estado plurinacional del 2008, ¿no? Como ustedes saben, nosotros libramos la última batalla con los españoles. ¿En qué año fue? 1824. 1830. 1822. Ya, muy bien. ¿Cuándo fue? 1830. 1822. Ya, muy bien, excelente. 1822. ¿En qué batalla nosotros derrotamos a los españoles? La batalla de Pichincha. Muy bien. ¿En qué año El fue eso? 24 de mayo. 24 de mayo de 24 de mayo de 1822. Muy bien. Como ustedes saben, para ese año prácticamente nosotros logramos derrotar a los españoles. Sin embargo, después de eso directamente formamos parte de la Gran Colombia, el sueño que tenía pues Simón Bolívar, ¿no? Después, eventualmente, no tuvimos una estabilidad política, existieron casos de corrupción, no logramos mantener lo que es una economía rentable y eventualmente pues nos separamos, ¿no? Y de ahí directamente se funda lo que es la vida republicana que sigue vigente hasta el día de hoy. Entonces, de 1830 al 2024, ¿cuántos años de vida republicana tenemos? Esas 194. matemáticas. ¿Cuánto? 194. 194 años. ¿Ya? Muy bien. Si bien es cierto, nosotros podemos determinar, ¿no?, que a raíz de 1830 se dan las primeras acciones de la vida republicana y que obviamente estuvieron cambios y se dieron cambios, ¿no?, en la política, en la economía y sobre todo en las formas de gobierno que nosotros logramos tener hasta el día de hoy. Por ejemplo, uno de los presidentes más simbólicos que llegamos a tener en nuestro territorio, ¿cómo se llamaba ese personaje? El que está en la pantalla, Jaime Roldós Aguilera. Muy bien. Jaime Roldós Aguilera, ¿no? Considerado pues como uno de los mejores presidentes que nosotros llegamos a tener, ¿no? Muy bien, vamos dentro del inicio de la vida republicana en el Ecuador. La formación del Estado. ¿Me ayuda por favor la señorita? O el señor. Johnny Rigoberto, por favor. ¿Estamos ahí? Licenciado, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, por favor. la formación del Estado. La formación del Estado ecuatoriano en 1830 tuvo como antecedente los procesos de interpretación en la Real Audiencia de Quito y luego de los procesos libertarios emprendidos por Simón Bolívar, además de la separación de la Gran Colonia. Allí se dio inicio al proyecto autónomo de conformación del Estado ecuatoriano, eligiendo como representantes del gobierno a miembros de la clase criolla, que era una élite como poder económico y político, pero que eran una minoría. Minoría, que no veía bien con los lentes. Minoría. Sí. Muy bien, excelente. 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la formación de nuestro Estado se dio en 1830, ¿no? Luego, directamente de separarnos de la Gran Colombia y que, sin embargo, directamente cada provincia, que en ese momento se les conocía, los territorios que conformaban la Gran Colombia, pasaron a ser repúblicas, ¿no? Ahí directamente, por inicios, estuvo la élite criolla, que obviamente fueron los que participaron en los procesos y en las luchas de independencia, ¿no? Por ejemplo, Simón Bolívar venía dando libertad desde el norte de Sudamérica, mientras que otro personaje se acercaba desde el sur y tuvo lo que es un estrecho lazo, una unión, por decirlo así, justamente en la imagen que nosotros tenemos en San Borondón, en el Malecón 2000, en donde observamos pues a Simón Bolívar estrechando la mano de otro personaje. ¿Cómo se llama el otro personaje o el otro libertador? San Martín. San Martín.
José de San Martín. San Martín. Muy bien. Que él fue un pionero también de las independencias, ¿no? A raíz directamente de la expulsión de los españoles, la mayoría de la élite, en este caso que participó, quedaron a cargo directamente de esas provincias, ¿no? Y la mayoría de ellos directamente fueron conformados como presidentes de la República, es decir, los primeros. En el caso del Ecuador, ¿cómo se llamaba el primer presidente de la República? Juan José Flores. Juan José Flores. El Lambateño. Juan José Flores. Dice. Muy bien. ¿Qué origen tenía Juan José Flores? ¿De qué país era? Venezolano. 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 De Venezuela. Muy bien, Dice. excelente. ¿Y el primer presidente ecuatoriano? Velasco Ibarra. Vicente Velasco Ibarra, creo que era. No, Casi, casi, pero no. José María Velasco Ibarra. Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, uno de los dos. Vicente Rocafuerte, Sí, que Vicente era Rocafuerte. riobambeño. Excelente. Vicente Rocafuerte. Dice. Muy bien. Luz. Una pena. Una pena. Se nos va la luz, una pena. Pero bueno, no se olvide, por favor, revisar las clases grabadas. Muy bien. no es lo Ahora, mismo. si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no? Que si nos ponemos a investigar, la mayoría de los primeros presidentes de los países de América del Sur corresponden a los generales que participaron en las luchas de independencia, ¿no? Y que obviamente después prácticamente lograron elegir a uno directamente de sus territorios, ¿no? Pero en fin, fueron las primeras formas de organización de las repúblicas, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva, la formación del Estado. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sara Antonella? ¿Estamos ahí? Sí, dicen, la clase criolla está conformada por terratenientes, dueños de las tierras y bienes, quienes subordinaron a grupos como artesanos y pequeños propietarios, indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, que eran la mayoría. Los primeros les impidieron a los otros que el acceso a los espacios de poder y reprodujeron en ellos las prácticas de maltrato, discriminación, sometimiento y dominio que antes había practicado los españoles. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Y si bien es cierto, aquí podemos determinar, ¿no? Que la clase criolla, a raíz de la expulsión de los españoles, pasaron a ser la élite más dominante de las colonias, ¿no? Aquí directamente fueron aquellas personas que tenían grandes territorios, eran terratenientes y directamente ellos controlaban a la población que en ese caso pues eran pequeños comerciantes y la mayoría eran indígenas, cholos, montubios y afrodescendientes, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente ellos en un principio para expulsar a los españoles mencionaron algunos objetivos, ¿no? Especialmente a la población indígena, en la cual les indicaba que si ellos vencían, los indígenas y los afrodescendientes tendrían su libertad y podrían participar en la política y tener mejores condiciones de vida. Sin embargo, a raíz y a pesar de que los criollos ganaron, todavía seguían dándose los maltratos, todavía seguían dándose y la creación de nuevos impuestos que afectaba a la mayoría de la población mestiza, indígena y afrodescendientes, ¿no? El maltrato por parte de los criollos fueron directamente sinónimo de maltrato de los españoles. Es decir, a pesar de que los criollos directamente se convirtieron en la élite, seguían con los mismos métodos de sometimiento pues a la población, ¿no? Que eso con el pasar de los años obligó a la separación de la Gran Colombia, ¿no? Ahora, la Constitución de 1830, justamente el momento en donde nos encontramos con la fundación de nuestra vida republicana. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, el señor Epifiano? ¿Estamos ahí? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. La Constitución de 1830. La Constitución de 1830 vinculada al derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo la sujeción de otras, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los mismos más pobres. La mayoría de la población, ellos no eran ciudadanos
por tanto no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XIX, con el imperio y dominio de los criollos y mestizos, con dinero que eran con los únicos ciudadanos en aquella época. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, dentro de la Constitución de 1830, solamente la élite directamente se encargó de crear esta normativa, ¿no? Obviamente, pues, no dio paso a la participación de los trabajadores, directamente a la población, a los artesanos, por decirlo así, en donde no gozaban de ningún tipo de derecho ni obligación política, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la elección y la conformación de la Constitución de 1830 solamente lo hizo directamente por los criollos y los mestizos con grandes recursos, ¿no? Mientras que la población obviamente no participó y que obviamente no tenía ninguna potestad como ciudadanos. Ahora, vamos a verificar qué cambios se dieron dentro de la Revolución Liberal en los años de 1895. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita o el señor. La señorita María Fernanda, por favor, ¿estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. Ya. La Revolución Liberal. La Revolución Liberal de 1895 instauró un nuevo modelo de Estado, moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado y se creó el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de ciudadanía. En ese contexto, por primera vez, los miembros de las mayorías excluidas, como mujeres indígenas, afroecuatorianos, cholos y montubios, fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado, divorciarse. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos establecer que en 1895, a cargo de la Revolución Liberal, que estaba liderada directamente por Eloy Alfaro, dieron cambios significativos en la sociedad, ¿no? Un Estado moderno, democrático y laico. Y separó, pues, la Iglesia del Estado, se creó el registro civil, también establecieron derechos para la ciudadanía, ¿no? Que obviamente estaban excluidos las mujeres indígenas, los afrodescendientes, cholos y montubios, los cuales directamente con la revolución dieron paso a ser reconocidos como ciudadanos, ¿no? Lograron participar, lograron educarse, lograron trabajar también en el sector público, privado y también el divorcio. Entonces, miren, fueron factores que obviamente dieron cambios en la sociedad ecuatoriana, pero también fueron una de las situaciones más difíciles dentro de nuestro territorio, ya que Eloy Alfaro pues fue asesinado de las peores maneras, ¿no? ¿Se acuerdan en qué parque fue realizada su asesinato? Parque La Alameda. En la Plaza Grande. Ya, será, ¿en qué parque será? Casi, casi. En el Bolito. En el arbolito o el ejido que se le conoce también, ¿no? Entonces, si bien es cierto, podemos determinar que fue el sitio en donde pues tuvo fin el general Eloy Alfaro justamente con sus allegados, ¿no? Y que obviamente, pues a pesar de generar un gran cambio en nuestra sociedad, prácticamente tuvo una de las muertes más horribles que prácticamente se establece como la hoguera bárbara. Los 500 años de la conquista en América. ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Shirley Lorena? ¿Estamos ahí? Sí, Licen. Por favor. Los años 500 años de la conquista de América. Al cumplirse los 500 años de la conquista de América, los pueblos indígenas plantearon no solo reivindicaciones económicas y sociales, sino también culturales, en el reconocimiento
y respecto a sus singularidades y identitarias. La Constitución del 2008 reconoce este planteamiento y declara al Estado ecuatoriano como multicultural y plurinacional. La aplicación de la democracia llega en la actualidad a la declaración del Estado Nacional como un Estado de derechos para las personas. Excelente, muy bien, muchísimas gracias. Aquí podemos determinar, ¿no? Que a 500 años de la conquista de América, prácticamente los indígenas, los pueblos, las culturas, las nacionalidades lograron pues existir, coexistir en armonía también, ¿no? Y dentro de la Constitución del 2008 reconoce la plurinacionalidad en nuestro territorio, es decir, diferentes pueblos, culturas, nacionalidades que gozan de los mismos derechos, de las mismas oportunidades y que no debe existir ningún tipo de discriminación, ¿no? Estableciendo el derecho directamente para todos. Sí, el derecho de los ciudadanos, que en un principio, pues, si hablamos dentro de los primeros años de 1830, solamente tenía la élite, las personas que tenían más recursos, y dentro de los cambios fundamentales en la Revolución Liberal, obviamente, pues, dieron normativas en donde los ciudadanos, aquellos que eran discriminados, como los indígenas, cholos, montubios, realmente puedan participar en la política, en la economía, en la sociedad en general, ¿no? Y en la Constitución del 2008 establece lo que son parámetros de reconocimiento, cuidado y protección a las culturas, a los pueblos y nacionalidades, ¿no? Es decir, que hasta el día de hoy podemos establecer que las culturas viven en completa armonía y a pesar de los 500 años de sometimiento, en el caso de los indígenas por parte de los españoles y eventualmente una serie de factores que lograron mantenerse con sus tradiciones, costumbres hasta el día de hoy, logran reflejar, ¿no? En nuestra sociedad, logran reflejar de igual manera su lucha por la identidad, por sus derechos, por sus participaciones, ¿no? Que hasta el día de hoy, obviamente, pues podemos mantener de que tenemos una sociedad bastante equitativa, que la mayoría, por no decir todos, gozamos de los mismos derechos, pero sin embargo todavía tenemos problemas sociales como la discriminación, ¿no? Por ejemplo, ¿existe la discriminación todavía en los pueblos indígenas? Sí, todavía Sí, existe. pero Sí, muy poco porcentaje se puede decir. Ya, muy bien, todavía se mantiene. ¿Existe la discriminación todavía en los afrodescendientes? Sí, Sí, también. Sí, sí. sí. Todavía se mantiene, ¿no? Existe directamente lo que son, si bien es cierto, ¿no? La discriminación es un problema social que todavía pues no hemos logrado erradicarla, ¿no? De igual manera, pues podemos establecer que tenemos una sociedad incluyente, por decirlo así, en donde la mayoría de personas de diferentes pueblos y nacionalidades pueden participar en todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos personas indígenas que son concejales. Sí, Tenemos Sí, personas afrodescendientes que trabajan en las asambleas. sí. sí, también. Muy bien. Ahora, ¿hemos tenido tal vez un presidente indígena? No, 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 todavía. licenciado. ¿Hay ¿Un aspirantes? presidente afrodescendiente? no, No, tampoco. No, tampoco. ¿Hemos De tenido una nuestro país, mujer presidenta? Sí, no. sí. Rosalía Arteaga. una vez por un día. Por Rosalía un día. Arteaga por un momento. Muy bien, en ese caso no, pues en el caso de Rosalía Arteaga no, realmente no fue un tiempo prudencial, por decirlo así, ¿no? Pero sin embargo, podemos establecer de que para los cargos del presidente de la República, realmente todavía nos falta ser una sociedad más inclusiva, ¿no? En algún momento podamos tener un presidente indígena, en algún momento podamos tener un presidente afrodescendiente, en algún momento podamos tener una presidenta, sea en este caso una mujer indígena de igual manera. Entonces, miren, para generar directamente capacidades y proyectarnos a una sociedad equitativa, ¿no? Y en algún momento también tener lo que es la representación de las culturas dentro de la presidencia. Entonces, miren, son factores que poco a poco tenemos que ir cambiando y a pesar de ello,
hasta el día de hoy tenemos una sociedad de convivencia y podemos vivir entre todas las culturas y nacionalidades sin tener ningún conflicto con nadie y todos vivir en santa armonía, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, Lice. No, profe. No, Licen. Excelente, bien. Chicos, nos quedamos hasta ahí, por favor. Y bueno, las personas que tal vez nos quedamos sin luz, sí, revisar las clases grabadas, ¿no? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre. Mandarán la colada morada al colegio, por favor, ¿sí? Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Gracias. Seguro, Licenciado, muchas gracias. Gracias.